Bueno, estos son los contenidos que vamos a resumir. En primer lugar, hablaremos de los protagonistas, que son los coronavirus. En realidad, los coronavirus son unos agentes virales muy conocidos de tiempo atrás. Generalmente, los primeros coronavirus son de menor patogenicidad para los humanos, pero son virus que afectan fundamentalmente a los animales. Los animales producen infecciones de distinto calibre y cuando se han transmitido a los humanos daban infecciones respiratorias leves. Sin embargo, en el siglo XXI, pues hemos asistido a unas mutaciones a la aparición de coronavirus de esta familia de gran patogenicidad. Esto quiere decir de mayor gravedad. Y entre ellos recordaréis el SARS-CoV beta y el MERS-CoV beta. Estos dos coronavirus produjeron unas pandemias importantes. El primero en el año 2002, que afectó fundamentalmente a China, con una mortalidad del 10% y afectación de 32 países. Y en el 2012, el otro coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Este, que afectó a distintos países del Oriente Medio, sobre todo, además de China, otros de esa zona del Oriente, y que también tuvo una gran penetración, un 35% de mortalidad, muchos casos, si bien estos virus solamente afectaron a esta zona del mundo. Los coronavirus, como os he dicho, son virus que afectan a los animales y cuando pasan a los humanos se les denomina zoonosis. Siempre necesitan de un huésped intermedio, que suele ser un mamífero, y así pasan generalmente los murciélagos a través de un huésped intermediario, distintos mamíferos de, de distintas especies, y de ahí se transmiten a los humanos. En este caso, pues nos enfrentamos a un nuevo coronavirus. Si os acordáis, al principio de la epidemia, pues se le llamaba el nuevo coronavirus o el coronavirus de China, o hasta que la OMS ya pues le otorgó el nombre de SARS-CoV-2, y la enfermedad, para hablar con propiedad, es a lo que denominamos COVID-19, que es coronavirus disease del inglés, y que es, digamos, ya la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2. En general, se parece más al SARS-CoV-1 y que al MERS-CoV, aunque también son de su misma familia. Todo comenzó allá por diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, que se sospecha, porque es la fuente del brote de COVID-19, en el mercado a través de unos animales. Como sabéis, pues allí hay costumbre de vender en los mercados animales vivos y cuyas carnes después pues, se comen. A partir de ahí, pues se fue extendiendo de forma realmente sorpresiva a otros países, sorpresiva de forma, digamos, en general, pero era de esperar, en el sentido de que nuestro mundo de hoy en día es un mundo globalizado, en el que, bueno, desde el 2012 para acá, la movilización, los viajes, las migraciones, el comercio internacional, todo eso ha hecho que realmente el mundo sea un pañuelo, y lo que hay en un sitio, al final, aunque no nos lo esperemos, termina afectando a todo el mundo, para lo bueno y para lo malo. En esta diapositiva podéis ver el número de afectados. Esta es la fecha del 2 o el 3 de abril. Ya a día de hoy pues tenemos
en todo el mundo 1.200.000 de infectados, con un número muy elevado de fallecidos, en torno a 76.000, y en España pues tenemos 140.000 infectados y unos 14.000 fallecidos. La mortalidad en global más o menos es entre el 5 o el 8%. Si veis en los distintos países, podéis decir que hay pues muchas diferencias siendo el mismo virus, ¿no? Y la misma población susceptible. Sin embargo, eso lo tendremos que ver cuando todo pase y podamos analizar los datos y ver pues cómo se ha medido, como en los estudios epidemiológicos, a veces se mide la mortalidad en función de, pues unos países miden solamente los fallecidos en intrahospitalarios, otros todos los que fallecen aunque sean en domicilio, o bien en los que realmente la muerte sea atribuible al COVID-19 y no contabilizan a los que se pueda sospechar que han muerto de otra cosa. En fin, que los números pueden ser variables, pero en general en torno al 5-8% de mortalidad. ¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2? La forma de transmisión es por vía respiratoria, fundamentalmente a través de las secreciones respiratorias, que es cómo se propaga de persona a persona, tipo gripe, a través de las gotitas respiratorias que pasan al aire, al toser, al hablar, y que pueden alcanzar hasta 2 metros. Después aterrizan en superficies y entonces por ahí viene la transmisión por contacto al tocar con las manos las superficies infectadas por el virus. Se ha visto que se puede determinar virus en heces y parece que podría ser posible la transmisión oral fecal, por ejemplo, como ocurre con el virus de la hepatitis. Sin embargo, hay pocos casos reportados y la viabilidad de las partículas virales en heces es baja. Respecto a la infección perinatal, o sea, desde las madres a los hijos, en general, en lo que conocemos desde China, pues no ha habido datos de transmisión de madre a hijo, no se ha detectado el virus ni en sangre del cordón, ni en líquido amniótico, ni en leche materna. Ese número que veis en el titulito de la diapositiva, el R0, es el índice de transmisibilidad que tiene el virus. Y esto es una de las características más importantes que hace que estemos viviendo la situación que tenemos, ¿no? Es que este virus tenga un índice de transmisión del 3 o de propagación de 3, quiere decir que por cada caso pues, se infectan 3. Mientras que, por ejemplo, para que hagáis una idea, pues la gripe tiene un R0 de 1,2 o 1,3, más o menos persona a persona. Eso sumado a que toda la población somos susceptibles, puesto que es un virus nuevo y nadie tiene inmunidad adquirida por haber contactado previamente, pues hace que todo que se extienda con mucha facilidad. En este vídeo que os voy a mostrar ahora vais a ver un estornudo, chulo, un estornudo para que veáis pues cómo las partículas virales que en esas gotas que arrojamos al toser, aquí al estornudar, que digamos en la forma más exagerada, pero en la propia tos o en la propia palabra, dentro de eso las partículas virales y pueden alcanzar hasta 2 metros de longitud, por eso de distancia, ¿no? Por eso digamos que lo que llamamos la distancia social o el distanciamiento social debe ser al menos de 2 metros para que estemos protegidos. Se han hecho distintos estudios de cuánto tiempo permanece el virus en el aire o en las superficies. Aquí veis, pues en lo que es en el aire pueden incluso permanecer horas, 1 hora o hasta 3 horas, y mucho más tiempo en otras superficies como en el acero inoxidable y sobre todo en el plástico,
cuando está húmedo, que puede llegar hasta 72 horas, o sea, 3 días de permanencia. Os voy a explicar un poco cómo funciona este virus. Es parecido a los ciclos vitales de otros virus de RNA que necesitan pues, de penetrar en la célula del huésped para poder replicarse y reproducirse. Entonces, este virus pues, tiene forma esférica. Si veis las espiculitas o lo que se le llama la corona, que es la proteína de superficie, tiene su proteína nuclear y donde va el RNA y otras proteínas de la envuelta. Se une, o sea, fusiona con la célula del hombre o del humano en un receptor que es el receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina. Este receptor está muy representado, ampliamente representado en los alveolos pulmonares, fundamentalmente, y por eso digamos, es su órgano diana, pero existen también en receptores AC2, tanto en riñón, en corazón, como en tubo digestivo. Y de ahí pues se explican otros síntomas que pueden aparecer en el COVID-19. El virus penetra fusionándose a ese receptor, entra en el interior y libera su RNA, hace su retrotranscripción y va desarrollando nuevos viriones. ¿Cómo produce el daño, ¿no? ¿Cuál es la patogénesis de la infección? Pues esto, además del daño local que hace el virus en el alveolo al infectarlo, en una segunda fase, que es la fase a la derecha de la diapositiva, pues dentro del alveolo y a través de la circulación general se produce una liberación de una serie de sustancias inflamatorias que iréis conociendo a lo largo de vuestros estudios y que son las citoquinas. Es lo que se ha venido a denominar tormenta de citoquinas y realmente no es una tormenta, es un tsunami. Se liberan multitud de sustancias que aunque la función es defender el organismo, pues al final terminan ocasionando una serie de daños inflamatorios en el pulmón que a la derecha veis desembocan en un síndrome de distrés respiratorio, lo que llamamos un síndrome de distrés respiratorio del adulto, un daño alveolar difuso, con destrucción del pulmón. Este mismo síndrome puede ocurrir con distintos patógenos y con distintas enfermedades, pero en este caso pues se desarrolla muy rápidamente. Esta es la diapositiva que yo creo que es el resumen o lo más importante de esta enfermedad, que la hemos aprendido, la verdad que la hemos ido aprendiendo a base de chocazos con las paredes y de una forma rapidísima. Tened en cuenta que esto no existía hace 2 meses y hoy por hoy estamos a 24 horas del día teniendo pacientes con esta infección. Y yo creo que con esta diapositiva pues, podéis hacer un poco la idea de cómo se desarrolla la enfermedad. La hemos clasificado en 3 etapas, un estadio 1 inicial, la infección en la que hay pues, una gran cantidad de virus, mayor respuesta viral, unos síntomas iniciales más o menos leves, un cuadro constitucional, fiebre, la tos, cefalea, diarrea. Ahí aparecen una serie de signos en las analíticas y en el laboratorio, como bajada de los linfocitos, aumento de trastornos de la coagulación, aparición de dímero D, de LDH, de forma más o menos leve. A partir de ahí vamos progresando en tiempo, esto ocurre en la primera semana y a partir de la segunda semana pues pasamos a lo que es la fase pulmonar, donde se origina la neumonía, la infección pulmonar en sí. Y que, como veis, pues ya hay menos cantidad de virus, pero realmente es la tormenta de citoquinas la que nos está desarrollando la respuesta inflamatoria y la que al final nos va a ocasionar mayor
Problemas respiratorios. Ahí aparece la dificultad para respirar, la disnea, la bajada de oxígeno, que es lo que llamamos la hipoxia, aparece la alteración en la radiografía, la neumonía, y alteraciones en las transaminasas, en otra serie de parámetros. Y el estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria, a partir de los 13-14 días, que empieza a empeorar muchísimo el paciente, y cuando llegamos a la fase de distrés respiratorio, puede aparecer shock, puede aparecer fallo cardíaco, aparecen ya muchas más alteraciones en los marcadores inflamatorios, en la PCR, en la interleuquina 6, el dímero D, la ferritina, y ahí pues ya estamos en el síndrome de distrés respiratorio, que al final pues termina con el agotamiento de la función respiratoria. En cada una de estas fases, pues hemos aprendido un poco qué tratamiento podemos dar, que si queréis lo vemos después. El virus, la infección tiene un periodo de incubación medio de 5 días. Pues hay pacientes que desarrollan el periodo de incubación es desde que uno contacta con el virus y se infecta hasta que aparecen los síntomas. A veces el rango va pues desde 2 días después del contacto hasta los 14 días. Por eso el clásico confinamiento en 14 días de la persona que ha tenido un contacto directo con un infectado, ¿no? Entonces, es variable, como veis en esta diapositiva, pero más o menos a partir de los 5 o 6 días del contacto empiezan a aparecer esos síntomas que hemos dicho. Y que en general inicialmente son como cualquier infección respiratoria viral, como cualquier virus respiratorio, o que tiene pues, un virus, una gripe o un cuadro catarral, ¿no? De forma subagudo, con un poquito de fiebre o febrícula, con tos no productiva. Ahí es donde se paran la mayoría de los síntomas en el 80% de las personas que se infectan y que no necesitan más que tratamiento pues sintomático y ya está, un poquito de paracetamol y se acabó. Lo que pasa es que luego hay un porcentaje de pacientes que desarrollan las complicaciones, y esas complicaciones pues son básicamente la neumonía con la insuficiencia respiratoria y afectación de otros órganos. En el caso de los niños suele ser, pues como todas las infecciones, mucho más leve y están un día malo y se acabó el chimpón. A partir de ahora os voy a decir más o menos cuáles han sido las características poblacionales de la epidemia en China y digamos lo que son los datos que están publicados en la literatura, pero que se corresponden bastante con lo que estamos viendo día a día en nuestros pacientes. La edad media es de 47 años, pero la mayoría, el 94% de los pacientes están entre los 20 y los 70. Hay mayor porcentaje de varones que de mujeres. Y entre las comorbilidades, o sea, las otras enfermedades que los pacientes suelen tener y sobre los que recae más esta infección, pues destacan la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cualquier otra enfermedad respiratoria, incluyendo el tabaquismo, enfermedades inmunodeficiencia bien adquirida o bien primaria, la enfermedad renal crónica o enfermedades hepáticas como la cirrosis. En los estudios se ha visto una alta proporción de hipertensos, pero si bien es verdad que en las décadas a partir de los 50, 60 años, pues la hipertensión es muy prevalente en la población. Entonces, no es de extrañar que sea, no porque sea más predisponente, sino porque realmente es muy frecuente. Las radiografías de tórax, la verdad es que están siendo bastante alucinantes. Presentan unos infiltrados muy extensos, pues suelen ser en lo que llamamos vidrios deslustrados, que son
neumonitis intersticiales, pero también pues, se ven infiltrados focales en distintos lóbulos pulmonares o de forma ya bilateral afectando a ambos pulmones. En el TAC, que es, digamos, los mismos hallazgos, pero con mucha mayor sensibilidad, porque hay veces que la radiografía de tórax simple puede ser muy anodina y si le hacen juntar al paciente, pues te queda sorprendido con los infiltrados que presentan. Si bien, bueno, en general, con la radiología simple estamos llevando el día a día. Aquí, por ejemplo, os presento una radiografía de tórax en un paciente y si veis a la izquierda las zonas blanquitas, ¿no?, que son los infiltrados pulmonares, que son inicialmente pequeños, no sé si se puede señalar, son pequeñitos, en menos de 5 o 6 días se transforman en una neumonía bilateral extensa con poco parénquima pulmonar libre, que es aireado, que es la parte negra, el aire es negro, con muy poquito parénquima libre, que es con el que el paciente pues tiene que respirar. ¿Cuáles han sido las complicaciones en la epidemia en China? Pues hay un porcentaje de pacientes que pueden desarrollar shock séptico, coagulación intravascular diseminada, afectaciones cardíacas, fallo renal, pero sobre todo, el más importante pues es la neumonía, ¿no? La neumonía y la insuficiencia respiratoria o el síndrome respiratorio. Y como veis, pues la neumonía se desarrolla en una media de 3 a 6 días desde el inicio de los síntomas, de estar muy leve a pasar a mucha gravedad. El 80% de los pacientes de los infectados van a cursar de forma muy leve, muy leve, prácticamente imperceptible. Solamente un 14 o un 15% van a desarrollar una infección grave como las que os he comentado y de ellos un 5% pasarán a tener una infección crítica o severa que con necesidad de ventilación mecánica y que del 50% de los pacientes que necesitan ventilación mecánica, pues el 50% sí que se ha visto que tienen una mortalidad. O sea que una vez desarrollado la fase crítica, hay un 50% de probabilidades de no sobrevivir. ¿Cómo diagnosticamos el coronavirus, el SARS-CoV-2? Pues el gol estándar, o sea, la técnica de oro para el diagnóstico es a través de la biología molecular, la amplificación de los genes del virus a través de una prueba que se llama una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, que dura más o menos 3 o 4 horas en el laboratorio y que determina pues hay distintas técnicas y cada una tiene un primer sobre unos genes, pero generalmente detectan el gen N del núcleo, de la envuelta y de la espícula, ¿no?, de la corona. Ese, digamos, es el diagnóstico de certeza. También se están utilizando otros test más rápidos que también determinan el antígeno del virus, pero tienen menor sensibilidad, aunque pueden ser útiles, y la última forma de diagnosticar, como cualquier infección, es detectando los anticuerpos que el organismo ha creado frente al virus, no ya el virus, sino la respuesta del humano. Y que, como sabéis, pues hay anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM que aparecen a partir de los 7, 8 hasta los 14 días de la infección. Esto sería un poco como hacemos el diagnóstico rápido a través de anticuerpos, con una gotita de sangre, se echa en el palito
Se le echa un booster después leemos pues si hay IgM positiva, IgG positiva, puede ser solamente uno, puede ser los dos, y el negativo. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, esto más o menos es lo que os he explicado antes, un poco el tiempo en que el 81% de la población va a cursar de forma leve o moderada, de ellos un 14% pueden desarrollar síntomas severos y un 5% críticos. Una vez que desarrolla una infección severa o crítica, pues puede necesitar, además de la hospitalización, un ingreso en cuidados intensivos y un porcentaje del 2,5% de estos puede fallecer, pero todos los demás, más tarde que pronto, tanto si han tenido una infección severa o moderada, pues se recuperan. Se recuperan más o menos, si ha sido leve en 2 semanas, si ha sido más grave, pues 3 o 4 semanas, pero terminan recuperándose. En el rango de más se producen los casos fatales, pues son en los ancianos. Eso está ocurrió en China y está ocurriendo también aquí. A partir de la década de los 60, 65, a partir de los 70, pues la mortalidad se dispara, y si es a partir de los 80, pues mucho más. Hemos ido estudiando a lo largo de estas semanas pues qué factores pronósticos nos hacen ver o nos hacen prever qué paciente va a ir peor. Y eso, pues claro, el día a día o la experiencia diaria de ver a los pacientes te hace desarrollar ojo clínico y ver pues que evidentemente hay una serie de características clínicas como la edad, que es inamovible, o sea, que el que por encima de los 50 pues es mayor, y el paciente que tiene comorbilidades, quiere decir enfermedades previas, pues mayor riesgo de desarrollar una evolución desfavorable. Y luego pues hay otra serie de datos que nos ayudan también a detectarlo precozmente, como son algunas alteraciones en el laboratorio, la PCR, la ferritina, el número D, la IL6, el grado de insuficiencia respiratoria, ver cómo satura, digamos, qué porcentaje de oxígeno está llegando a los pulmones, y los hallazgos de la radiografía, como hemos visto, pues si afecta bilateralmente, por el propio hecho de que tenga mucho pulmón afectado, o si progresa muy rápidamente, de repente tiene solamente infiltrado y en 3 días pues se vuela el otro pulmón. También hay una serie de variables evolutivas con una serie de puntuaciones que damos con afectación de otros órganos, y que al final pues nos sirven para determinar que el paciente tiene que ingresar en la UCI y que va a necesitar intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Respecto a tratamiento farmacológico, tratamiento fuera del soporte ventilatorio, que realmente sí os digo que es lo fundamental, el aporte de oxígeno bien sea a través de gafas nasales, a través de reservorios, de distintas mascarillas, o bien a través ya de la intubación. Eso, digamos, es el soporte básico y es el que va a marcar la recuperación, pero también se están utilizando una serie de medicinas, ¿no?, de fármacos, que realmente pues estamos todos ahí un poco con la incertidumbre, porque no estamos acostumbrados a tratar las infecciones y a tratar las enfermedades partiendo del método científico, ¿no?, a través de ensayos clínicos bien diseñados, primero con pruebas in vitro, después in vivo, en distintas fases, con distintas dosis, comparando con grupos controles, con placebo. En fin, lo que viene siendo un estudio científico bien diseñado. Aquí pues andamos ahí un poco a las bravas, ¿no?, porque no nos ha dado tiempo de hacer
ningún tipo de ensayo. Se están haciendo ahora, como veis en la parte superior de la diapositiva, hay casi 300 estudios, todos los días llegan solicitud para participar en estudios y ensayos clínicos. Pero a día de hoy, con respecto al tratamiento para los pacientes, pues nos basamos en poquitos estudios clínicos que no son ensayos, que se han utilizado en las otras epidemias como en el SARS-CoV y en el MERS, en los que, bueno, que dieron, aunque no son los mismos virus, son primos hermanos, pues si ahí dieron un buen resultado, pues un poco lo estamos extrapolando y haciendo uso de esos medicamentos. Lo que sí hemos aprendido a base de rapidez, pues que los antivirales directos hacia digamos, la lucha del virus se debe de empezar en estadios tempranos y porque después nos tenemos que basar toda la lucha en detener el tsunami de respuesta inflamatoria antes de que llegue el síndrome de estrés respiratorio y ya, digamos, lleguemos tarde. Estos son las distintas dianas de antivirales que se están utilizando. Pues hay inhibidores para la entrada, el lopinavir, ritonavir, que es un fármaco que hemos usado mucho a lo largo de la vida, con un inhibidor de la proteasa, de la enzima que participa en la replicación viral en el VIH, en el virus del SIDA, pero que por similitud de la proteasa y de la actuación o digamos del mecanismo de acción del virus, pues también lo estamos utilizando en el SARS y en los interferones, la ribavirina y el remdesivir, que digamos es el más específico porque es de la proteína RDRP, que es justo, vamos, es específica del SARS. Podemos combinar distintas de estas drogas y eso sería la parte viral, y para la parte inflamatoria, cuando ya se ha desarrollado la tormenta y la inflamación, pues todo el arsenal antiinflamatorio que conocemos, que no se ha estudiado directamente en esta infección, pero que conocemos bien pues de otras enfermedades autoinmunes o reumatológicas, como los corticoides, los inhibidores de la interleuquina 6, el tocilizumab, el sarilumab, inhibidores de la interleuquina 1, inhibidores del JAK, la colchicina, etcétera. Así he puesto en dos bandas, o como en dos columnas, tendría primero los antivirales y después en la fase inicial, antes de los 10 días, y luego a partir de ahí, con el paciente que desarrolla o que se prevé que está desarrollando un síndrome de distrés, avanzar hacia los fármacos antiinflamatorios lo más precoz posible antes de que se desarrolle este síndrome. Y luego, por último, pues con respecto a la prevención, ¿qué podemos hacer para prevenir? Pues lavar manos, lavar manos, lavar manos, lavar manos, lavar manos. O sea, es muy importante lavarse bien las manos con agua y con jabón y evitar el contacto respiratorio cercano con la gente con los pacientes que estén infectados, a través de la distancia de seguridad de 2 metros de distancia para que no nos alcancen sus gotitas, o usando mascarilla. Luego, con el personal que tiene que atender directamente a los pacientes con la infección, pues usar los EPI, los famosos EPI, equipos de protección individual, con las mascarillas ya de mayor protección, FFP2. Y se están haciendo estudios también con medicamentos para profilaxis eventual, pues exposición a un contacto cercano, o bien para el personal sanitario previo a la exposición, pero eso en esta epidemia, en esta pandemia, pues no lo estamos utilizando, están siendo objeto de estudio. Y a nivel poblacional, pues es importante, a la derecha tenéis la famosa curva de aplanar, que necesariamente hay que aplanar, porque, bueno, si, como hemos dicho, todo el mundo es población susceptible, el virus es nuevo para todas las personas, entonces todos nos podemos contagiar y el problema es que se infecten todos a la vez y el sistema sanitario pues no pueda atender adecuadamente a todos ellos. Entonces, al menos si mantenemos las medidas de confinamiento para evitar la transmisión rápida y masiva,
pues iremos mitigando esa curva. Y para eso, pues las medidas sanitarias públicas que ya conocéis, de alarma, el estado de alarma, durante 15 días que era al principio, ahora ya son otros 15 más y bueno, pues ya veremos el tiempo que sea necesario para evitar que esto se desarrolle de forma rápida. Y eso fue un poco lo que se hizo en China. Hoy han terminado su periodo de cuarentena y han podido abrir la ciudad de Wuhan después de 3 meses, ¿no?, de confinamiento, con medidas universales para la población, con aislamiento de los casos de los pacientes, con cuarentena de los contactos cercanos, suspendiendo pues eventos masivos y restringiendo la movilidad. Sí, pues para evitar que de 0 casos vayamos poco a poco a casos esporádicos, a casos en clúster o a la transmisión comunitaria como está ocurriendo pues en todos los países, con más o menos rapidez en función de las medidas que se hayan ido tomando. Y por último, pues como todas las infecciones, ¿no?, digamos que la medida preventiva que más repercusión mundial ha tenido en todas las infecciones, pues son las vacunas, que ha conseguido pues eliminar infecciones clásicas como la viruela, la poliomielitis, y que digamos es nuestra esperanza con respecto a esta infección también. Y que, bueno, pues como veis hay más de 30 organizaciones estudiando múltiples vacunas para que en próximas oleadas pues hayamos podido al menos vacunar a la población más vulnerable y no se produzca pues una pandemia de estas características. Moraleja y datos para resumen, para llevar a casa, ¿vale? En primer lugar, pues que estamos enfrentándonos a una pandemia con desafíos colosales, con millones de personas infectadas, que este virus, el SARS-CoV-2, es un nuevo coronavirus con una alta capacidad infectiva, causa infecciones respiratorias graves en un 20% de los casos, sobre todo en pacientes ancianos y con otras enfermedades. La mortalidad puede llegar al 10%, medianamente al 5%. Con respecto al tratamiento, los antivirales y los antiinflamatorios se deben de empezar temprano para que se evitar el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio y la necesidad de ventilación mecánica, porque una vez llegado a este punto, pues hay un 50% de probabilidades de mortalidad. Los ensayos clínicos los esperamos, son muchos y esperamos que estén pronto, entre abril y mayo de este año, al menos para el final de la epidemia o para evitar o para poder disponer de un arsenal en las próximas oleadas. Y luego, por último, pues que el confinamiento, el seguimiento de los contactos y las medidas de prevención nos deben de ayudar a contener la epidemia. Y los estudios sobre vacunas, pues que hay que tener esperanza porque ya han empezado. Y con esto pues paso a que María os dé el turno de preguntas. Espero vuestras preguntas y saber contestarlas. Muy bien, Eva, pues primero de todo, darte la enhorabuena por la excelente presentación que has hecho. Realmente ha estado pero fantástico. Yo como cirujano que me he enterado muchas de las cosas que no tenía conocimiento después de tanto tiempo, así que darte la enhorabuena por esa presentación tan bien estructurada y tan al grano, ¿no?, que es muy importante. Entran ahora muchísimas preguntas. Lo primero de todo, quería deciros, por favor, que contestéis la encuesta que hemos puesto sobre la sesión de hoy, que es muy importante para nosotros, ¿vale? Bueno, antes de darle, a medida vayáis levantando la mano, vamos a ir dando entrada, también vamos a ir leyendo las preguntas. Eva, yo quería hacerte una primera pregunta. ¿Por qué en Andalucía tenemos la impresión de que hay menor tasa de infectividad, o al menos hay menos casos comparativamente con otras zonas de España, como en Madrid, Barcelona y algunas ciudades más aisladas, ¿no? Y me da la impresión
que puedo estar equivocado y tú nos puedes corregir, que aquí en Andalucía ha habido menos casos e incluso se dice que es porque hemos hecho bien los andaluces las cosas, ¿no? Yo creo que si nos puede dar alguna apreciación respecto a eso. Pues bueno, sí, ciertamente en Andalucía estamos teniendo muchos casos, pero es verdad que vamos lentamente y que en menor proporción que en otras ciudades. Yo creo que depende digamos, de lo grande que es la ciudad. Madrid y Barcelona pues son grandes ciudades muy cosmopolitas, con muchísima población externa y con grandes eventos, con grandes multitudes y quizá pues han sido las primeras en recibir el virus o en extenderlo. Una vez que, claro, que hemos visto en estas ciudades cómo iba la infección, pues al tomar medidas a tiempo, antes de que se desarrollen, pues ya ha ido poco a poco transmitiéndose el virus. Muy bien. Voy trasladándote preguntas de la audiencia. ¿Se sabe ya si pregunta Irene Santo, ¿se sabe ya si una persona que se recupera puede volver a infectarse o queda inmunizada aunque sea por solo un tiempo? Muchas gracias. Pues Irene, lo que se sabe es de pocos meses, entonces no se están comunicando reinfecciones. O sea, en China los pacientes que ya han sido infectados no se están volviendo a reinfectar. Cuando rebrota es porque aún quedaba población que no se había infectado y que se infecta en ese caso. Y cualquier infección vírica normalmente deja un tiempo de inmunidad frente a ese mismo virus durante un tiempo. Es verdad que luego se pierde, igual que cuando uno se vacuna, pues se puede perder, a lo largo de los años se puede perder la inmunidad, pero no es previsible que en los primeros meses se vuelva a reinfectar. No te puedo contestar y eso estará por ver si en la próxima estación, pues los que se hayan infectado han perdido sus anticuerpos y pueden volver a ser población susceptible si no se vacunan. Irene Suárez te pregunta si es, bueno, es una pregunta múltiple. ¿Es frecuente la sobreinfección bacteriana de estas neumonías? Y ahora te pregunto el resto. Pues mira, no, la verdad es que la sobreinfección bacteriana está muy estudiada en el virus influenza, en el virus de la gripe, y es frecuente en neumococo y otras infecciones bacterianas, pero en este virus no estamos viendo, de hecho, es cuando menos antibióticos del mundo estamos utilizando, porque realmente no hay bacterias desarrollándose sobre el virus. ¿El inóculo necesario para provocar la infección se conoce? ¿Cuánto es necesario? La carga viral no es conocida, vamos, o al menos yo no la conozco. Ciertamente es baja porque con una exposición escasa o leve, a partir de 15 o 20 minutos puede uno infectarse si la persona infectada contiene bastante carga viral y es muy transmisible, pero en concreto la cantidad de virus necesario no te lo sé decir. Del ibuprofeno, ¿qué nos puede decir? Hubo tanto... Pues un bulo como una fake news de las muchas que han surgido. No, eso en ningún momento se ha comprobado ni es verdad que tampoco lo estamos necesitando como tratamiento. Pues para la fiebre se puede usar, pero también solemos usar el metamizol o el paracetamol, pero no se ha demostrado que el ibuprofeno ni predisponga ni peore. De hecho, ya os he dicho que la fase final de la infección es un problema inflamatorio. Lo que pasa es que el ibuprofeno es poco potente con respecto a la tormenta o tsunami de inflamación que se produce y tenemos que tirar de antiinflamatorios más potentes, ¿no? Como los corticoides o como los inhibidores de la citoquina. ¿Por qué se habla del uso compasivo del Remdesivir?
El Remdesivir, uso compasivo es cualquier fármaco del Remdesivir o de cualquier otro fármaco que no está en el mercado. En realidad es un fármaco de nuevo desarrollo y entonces no está en el mercado disponible para que los médicos lo prescribamos a cualquier paciente. Entonces, digamos, es una forma de administrar desde el fabricante o el laboratorio que lo fabrica a través del ministerio a pacientes que cumplen unos requisitos muy estrictos, muy estrictos y que digamos eso es un poco el hándicap que tenemos, ¿no? Aunque creemos que podría ser útil en todos, pero no está disponible porque es un fármaco de reciente elaboración. ¿Se llega a conseguir alguna vez la remisión radiológica completa? Me imagino que la radiografía de ¿De tórax, ¿no? control? Sí, se llega. Vamos, nosotros estamos ahora mismo pues en 3, 4 semanas de la epidemia y hay muchos pacientes que se han ido de alta y su radiografía se ha normalizado. A ver, si sabes, ¿cómo consigue el virus sobrevivir en los fómites, perdón? Durante solamente un tiempo, vamos, es como todos los microorganismos, durante un tiempo es capaz de sobrevivir sin hacer nada, simplemente resistiendo a la temperatura y a la humedad, pero es un tiempo recortado, al final muere pronto si tú lo lavas con algún desinfectante o con agua con lejía, pero si no lo lavas con nada, termina muriendo pues en 24 horas según qué superficie. ¿Por qué el COVID-19 afecta de forma más leve a los niños que a los adultos? En general, como todos los virus, porque digamos que el sistema inmune del niño está muy preparado para ir batallando uno contra uno con todos los gérmenes con los que se enfrenta y suelen ser síntomas leves. Si hay que empezar con los antivirales lo más pronto posible, los casos leves también. No dicen que los leves en domicilio hasta dificultad respiratoria. Te da las gracias Sí, también, bueno, JM. vale, sí, es una buena pregunta. En realidad los leves que están en casa es porque no van a desarrollar nunca una infección importante, que es el 80% de los casos. Ciertamente que la autoevaluación es la que va a ir diciendo si van presentando síntomas que sean susceptibles de ponerle un tratamiento específico, si no, no lo necesitan. Uh-huh. ¿Qué hay sobre, verdad? A ver que no me salte yo, perdona. Aquí, ¿por qué una persona diabética tiene mayor mortalidad que una persona con patología pulmonar previa? Mayor mortalidad no tienen. Es un factor de riesgo igual que la patología pulmonar o que la hipertensión. Simplemente es un factor una comorbilidad que hace que tengan mayor riesgo de desarrollar una forma severa, pero no mayor mortalidad. María, vamos a darle paso a ENM, que se identifique con su nombre y grado y haga la pregunta. Pues adelante. Nombre y grado, por favor, gracias. Si tiene grado, si no, nada. A ver. Para hablar le tiene que dar al micrófono que hay en la esquina. Al lado de donde se levanta la mano está la cámara y el micrófono. Bueno, parece que no puede. Bueno, pues seguimos leyendo las preguntas mientras que se aclara dónde. A ver si no me pierdo yo, porque hay muchísimas preguntas. Cuando te canses, cerramos, ¿eh? El plasma. Siguiente. Plasma y terapia. Plasma y terapia. ¿Dónde está por ahí, pero yo te lo pregunto. Ahí en el lateral. Bueno,
O sea, Supongo que ¿puede hablar de la terapia con plasma? supongo que se refiere al tratamiento con plasma de la hiperinmune, o sea, Mm, de pacientes convalecientes, de personas que han pasado la infección y han creado muchos anticuerpos. Ese plasma rico en anticuerpos específicos frente al virus se usa en las personas. Pues mira, lo único que te puedo decir es que estamos apuntados para participar en un ensayo clínico porque tienen a priori pues una buena perspectiva, pero no lo he usado nunca. vale. ¿Es cierto eso de la muerte súbita por tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, en pacientes con síntomas leves? Pues mira, no se están haciendo autopsias en la mayoría de los pacientes. Hay muy pocas autopsias en los pacientes de China y no en ninguna de las estas de las realizadas se han visto tromboembolismos pulmonares macroscópicos, o lo que llamamos realmente un tromboembolismo pulmonar masivo que sea capaz de producir una muerte súbita. Se postula que hay microtrombos en la circulación pulmonar, que son las que van haciendo que empeore la función respiratoria, pero tromboembolismo en realidad no se ha llegado a determinar que existan muertes súbitas, se han comunicado algunas, no sabemos si han sido arritmias, pueden ser, porque también el virus hay receptores del virus en el corazón y se pueden producir miocarditis, arritmia cardíaca, y que son en general, cuando una persona fallece de forma súbita, pues son la etiología más frecuente de muerte súbita. Pero no se han hecho muchas autopsias para que tengamos datos reales de cuáles han sido las etiologías de esas muertes. La mayoría de la mortalidad ocurre por disfunción respiratoria, por insuficiencia. ¿Realmente toda la población, pregunta Luisa, acabará teniendo contacto con este virus? Entonces, ¿qué pasará con el grupo de riesgo cuando finalice el estado de alarma? Esto es un poco Mm, futurología. Pues no sabemos qué pasará. Todo el mundo es susceptible y todo el mundo puede contactar. Ciertamente la población de riesgo, si conseguimos eliminar el virus antes de levantar el confinamiento de las personas vulnerables, pues no se van a poner en contacto con él porque lo vamos a hacer desaparecer antes de... Eso es lo que se pretende, ¿no? Que desaparezca antes de que los más vulnerables se expongan a él. Y de tiempo a desarrollar vacunas y de tiempo a estar más preparados. Gonzalo Vaquero pregunta ¿por qué puede ser que las pandemias de este tipo de virus hayan empezado hace relativamente poco? No, poco no, Gonzalo. Mm. Hace siglos que hay pandemias de otros microorganismos, la peste, la mal llamada gripe española, la otra pandemia de la gripe aviar, en fin, ha habido a lo largo, esto es como cíclico, ¿no? Y repetitivo nosotros no la hemos vivido, pero ya tenemos la experiencia con esta, que la verdad que está siendo bastante potente, ¿no? La experiencia de una pandemia. Esperemos que no nos toquen muchas más. La doctora Rosado pregunta que si es cierto que pacientes con tratamiento con IECA, inhibidores de la IECA, vamos, inhibidores para la hipertensión, son los peores. Y además también pregunta, ¿hay más predisposición a cuadros graves en pacientes con... Ah, es lo mismo. Con los inhibidores, bueno, también eso es otra fake news, otro bulo que surgió al principio, puesto que el receptor del virus, del coronavirus, es el de la enzima convertidora de angiotensina, pero en realidad es el receptor de la 2, no el 1, que es la diana de los inhibidores de la ECA. No se ha visto, no se ha demostrado, de hecho un decreto o una notificación de la Agencia Española del Medicamento en que no se recomendaba, no nos han recomendado en ningún momento suspender los tratamientos ni con inhibidores de la ECA ni con inhibidores de la angiotensina 2. Ciertamente que la mayoría de los pacientes cuando están con una infección suelen estar hipotensos y hay veces que se lo suspendes porque tienen la tensión arterial baja, pero específicamente nos mandaron una notificación en la que no era necesario suspenderlo y no hay ningún estudio demostrado. ¿Por qué los niveles de ferritina nos dan señal de la presencia
de enfermedad, me imagino de la fase aguda, ¿no? La ferritina, ¿no? De la fase inflamatoria. La ferritina en este Inflamatoria, ¿no? caso funciona como un marcador, un reactante de fase aguda. De hecho, se eleva en muchas otras enfermedades inflamatorias autoinmunes, como el síndrome de Still del adulto, artritis reumatoide. Hay muchas enfermedades reumáticas que producen elevación de la ferritina. Y en este caso, pues la verdad es que estamos viendo niveles súper altos de ferritina como respuesta a una tormenta inflamatoria que está ocurriendo en el organismo. Es preocupante el hecho, Pablo, pregunta, de que ahora se está viendo que algunos animales como los felinos se están infectando por el SARS-CoV-2. ¿Se tiene algún indicio de la capacidad de mutación? Vamos, todos los coronavirus en general son infecciones veterinarias, vamos, son infecciones que afectan a los animales y sí se ha visto pues que algunas mascotas o algunos animales que han convivido con pacientes con coronavirus con infección aguda, pues se les ha podido detectar el virus, pero sin que tuviesen síntomas de infección. Y igualmente la transmisión desde el huésped, como hemos dicho, de los mamíferos hacia los humanos es la forma en que realmente todas las infecciones procedentes de los animales pasan a las personas. Es la forma de transmisión general, o sea que eso ocurre y ocurre. Cristina Fernández pregunta en qué caso consideras que es necesario realizar un TAC, un escáner, por el tema de que se recomienda hacer radiografía por la disponibilidad de equipos portátiles. Claro, nos manejamos bastante bien con la radiografía porque ya habéis visto cuando son patológicas, pues vamos, cuando hay neumonía se ve muy claramente y precozmente. Hacemos TAC, ¿no? Hay hospitales en que a todos los pacientes le hacen TAC, otros en que menos. Nosotros normalmente lo que estamos haciendo en la tomografía es cuando la radiología es muy simple, es muy poco expresiva o vemos que es muy anodina y sin embargo sospechamos que sí que puede haber un infiltrado por los otros datos clínicos, ¿no? Por la ocultación y por los síntomas clínicos. Y en ese caso, pues como siempre, el TAC pues, tiene mayor sensibilidad y te pone de manifiesto lo que tú ya estás sospechando que está pasando, ¿no? Las mascarillas, ¿qué opinión te tienes? Mascarillas, ¿Las mascarillas de tela sirven y si se reutilizan pierden efectividad? ¿Son realmente necesarias las mascarillas? Las mascarillas, Pregunta Miriam. Las mascarillas pues son la forma de evitar que una persona con una infección haga que sus gotitas a través de la tos, a través de la palabra, pasen al aire y la persona receptora lo pueda adquirir. Entonces, bueno, claro que son útiles, claro que son necesarias, evidentemente las homologadas pues son más seguras, pero cualquier tipo de mascarilla o un propio pañuelo pues va a disminuir en cierta parte la cantidad de gotas que lleguen al aire. Lo que sí es verdad es que para el material, digamos, el equipo de protector individual para atender al paciente o para tener un contacto muy directo con aerosoles, personas que tienen que hacer pues intubación, que tienen que hacerle aspiración de secreciones, etcétera, es obligatorio usar una mascarilla que esté realmente homologada y que sea con un filtro FFP2 o FFP3. Para todo lo demás, pues puede servir cualquier otro tipo de mascarilla. Y luego, por otro lado, siempre si la distancia supera los 2 metros, pues no necesitarías mascarilla porque no va a llegar bajo ningún concepto el virus a la persona que está a 3 metros. ¿Tienes conocimiento, Eva, de algún traslado? Pregunta Concha Barco, ¿de algún traslado de otro país aquí a España, a zonas con menos incidencia como Andalucía?
De los hospitales, bueno, eso está, digamos, Franceses, pone en concreto. no, yo no vamos, digamos que O, está, o alemanes, Caimán de dos en dos en Alemania, no sé, de otro país, vamos. En bien mm, franceses aquí pone, supongo, concretamente. supongo que se autorizaría, pero vamos, no conozco ninguno que se haya trasladado de momento aquí. Me imagino que trasladarían antes de otras comunidades, ¿no? Otras Que están comunidades que están muy más apuradas. sobrecargadas. Eso, digamos, de eso sí tenemos Mm, autorización ya para poder recibir pacientes de otras comunidades que están muy mm, sobrecargadas y que no tienen, que el sistema sanitario está colapsado, pero mm. a mi hospital todavía no ha llegado ninguno de otra comunidad y mucho menos de otro país. ¿Cuál es tu opinión sobre la ivermectina, según el estudio australiano que ha aparecido recientemente? Pues que es un estudio con muchísimos sesgos, que tiene mucho de muy poca calidad como para poder obtener resultados y poderlo utilizar, vamos, no es un ensayo que tenga, un estudio que tenga todos los requisitos necesarios Ujú. para llevarlo a la práctica clínica. A ver, un mensaje general a todos. A partir de ahora, una única pregunta, las que están en el chat las vamos a contestar porque llevamos más de 1 hora y cuarto y, y hay que cortar en algún momento, si no, esto no se corta nunca, ¿no? Y son preguntas buenísimas, ¿eh? Enhorabuena porque son preguntas de un alto nivel y daros la enhorabuena por los conocimientos que tenéis, son preguntas muy dirigidas. Así que si alguien queda, que aproveche que van a entrar en estos 3 últimos minutos de entrada de preguntas. Se va a alargar posiblemente hasta las 7:30 porque tiene que responder, pero en los 3 próximos minutos se va a aceptar más preguntas, si no hay que parar en algún momento. Realmente, espera, un momentito, que ya me pierdo con tantas preguntas. Vale, por aquí. Habíamos terminado en la hipermetría, ¿no? A ver, Vamos aquí por estamos, ya, realmente sí, ENM. ya lo Realmente he toda la encontrado. población. Manuel Herrera. ¿Por qué el uso de esteroides, de corticoides? Pues Eh, como antiinflamatorio potente, digamos el antiinflamatorio de más amplio uso, más conocido por todos los médicos y con una potencia antiinflamatoria. La estamos usando además en forma de bolos o a dosis de dosis altas, poco tiempo, pero dosis muy, muy altas que, digamos, es lo que se usan en brotes de enfermedades autoinmunes severas. uh-huh. Él hace vamos, fundamenta su pregunta diciendo que tiene entendido que son estimuladores del angiotensinógeno, precursor de la angiotensina 2, que se utiliza por la vía de entrada del virus. ¿No es contradictorio? No, en ¿O es que nos principio referimos? no tiene nada que ver porque ahí estás luchando contra una cosa, digamos, atacando otro tipo de estímulo inflamatorio. El virus ya ha penetrado. Concha Barco pregunta que en Francia han muerto 3 personas con efecto secundario a la cloroquina. ¿Aquí hay algún fallecimiento que tengas No, conocimiento por la no. administración del Además, fármaco? la cloroquina es un fármaco que se ampliamente utilizado. De hecho, es el que se usa para la prevención de la malaria, para los viajeros que van a zonas de malaria se usa muchísimo. Se usa en enfermedades de forma crónica, pacientes que lo toman toda la vida y tiene pocos efectos secundarios. No sé exactamente el motivo, como decía antes, los motivos de muerte o las causas definitivas de las muertes en los pacientes, como no sea con una autopsia, no la puedes determinar. Entonces no sabemos si ha sido pues, una arritmia. Es verdad que hay medicamentos como la cloroquina que pueden dar alteraciones electrocardiográficas, más se suman a otros factores arritmonegénicos, pero habría que demostrar pues qué es lo que ha pasado ahí. Uh-huh. ¿Qué hay sobre las muertes? Pregunta María del Carmen Canterla. ¿Qué se sabe de aquellas muertes por COVID en personas que no tienen patología de base o morbilidad?
¿Te refieres a personas que se... Pues claro, hay un porcentaje de pacientes que se infectan, que van mal, no el 100% tienen una enfermedad previa. Estos son estadísticas, el 90% tienen una enfermedad previa, pero hay un 10% que no tenían nada previamente o no se han diagnosticado previamente de nada y desarrollan una infección severa. Y claro, aunque sea un porcentaje poco, al que le toca, pues un poco contradictorio, ¿no? O inesperado, más que... En cuanto se descubra la vacuna, ¿cuánto tiempo puede tardar en ser válida para la población o ser más bien que se aplique a la población, ¿no? Que se pueda poder aplicar en la... Pues es que eso va a depender de que se encuentre, de que el desarrollo de la vacuna sea más o menos dificultoso. Hay virus que está costando mucho trabajo desarrollar una vacuna que sea útil. Hay que probarlas, hay que ver qué grado de inmunidad desarrollan en las personas. En fin, lo suyo es que pero unos meses se necesita para hacer las distintas fases de los estudios y que sea, y teniendo suerte con que sea realmente inmunógena, ¿no? Y que sea eficaz. Sofía García Iglesias pregunta por el móvil, porque no puede a través de ahí, ¿cuánto se tarda en dejar de ser contagioso después de dar positivo y acabar los síntomas? Pues se estima que más o menos entre los 5 o 7 días de no tener ningún síntoma, el mayor porcentaje de los casos dejan de ser infectivos, pero es verdad que hay algunas personas que pueden alargar la transmisión hasta varias semanas. Yo creo que hay otra pregunta similar. ¿Cuánto tiempo deberíamos dejar en observación un paciente que haya superado la infección? Yo creo que lo mismo, y se muestra asintomático, ¿no? Lo preguntaba Lucía Contreras. ¿Hay registro de recidiva? No, de reinfecciones no. Vale. ¿Nos podría decir algo sobre cómo es el manejo del COVID-19 en su hospital? ¿Cómo van los pacientes? Gracias por la charla, Carolina Muñoz. ¿Que cómo van? Bueno, pues van bien, en fin. Es muy parecido, como os he dicho, os he presentado los datos de la epidemia en China, pero está siendo muy similar en España y por lo menos en lo que yo personalmente estoy viviendo en mi hospital. Hay muchos pacientes con infecciones leves, pero claro, los que ingresan pues son los que han desarrollado ya infección pulmonar, neumonía, insuficiencia respiratoria y que van recuperando poco a poco. Pues todos los días vamos, alguno que otro paciente pues tiene que bajar a la UCI y necesita ventilación mecánica, pero son los menos y la mayoría de los pacientes pues se van recuperando con paciencia y lentamente y bueno, administrándole el tratamiento que consideramos que puede ser eficaz, que ya veremos cuando lo evaluemos, ¿no? En los ensayos si realmente han sido eficaces y van bien, ¿no? Y lo que decía Fernando, pues es verdad que vamos poco a poco, ¿no? Que vamos notando bajada de nuevos infectados, de pacientes que van llegando a la urgencia, que van necesitando ingresos y vamos bajando el número. Digamos, el peor de los momentos hace 3 semanas, que fue un poco muy atronador, ¿no? Preguntan sobre los síntomas, que dé tu opinión sobre la hipoacusia o conjuntivitis. ¿Qué piensas? Pues la hipoagesia, que es, digamos, la falta de gusto, ¿no? Y también del olfato, sí que es un síntoma, pero eso no es único del coronavirus. Hay muchas infecciones víricas que producen un trastorno en el gusto y en el olfato. Pero este, por lo visto, pues es muy llamativo. Muchos pacientes lo refieren y es un síntoma que les llama la atención, pero no es realmente grave, no nos preocupa, vamos, para nada. ¿En cuánto tiempo se estima que se hará ante la totalidad del país para comprobar la expansión del virus? Pues dependerá de cuándo vayamos teniendo disponibilidad. De momento nos van llegando lo estamos utilizando pues para los pacientes
que con indicación porque les ha salido la PCR negativa y con alta sospecha, o para residentes de centros sociosanitarios, para el personal sanitario se pretende también incluirlo poquito a poco. Me imagino que todo el mundo, cuando podamos ir haciendo la serología, o sea, la determinación de anticuerpos, pues se harán esos estudios, porque son lo que se llama estudios de seroprevalencia, y se hacen en muchas infecciones, pues para conocer epidemiológicamente cómo está la población, y a la hora de desarrollar las vacunas, pues qué porcentaje de población se ha infectado. Son datos epidemiológicos interesantes. Cuando aparezca la vacuna, ¿crees que se le dará a algunos grupos de riesgo prioridad? Me imagino que sí, ¿no? Sí, vamos, no, todavía no se ha, primero tenemos que encontrar la vacuna, pero como en todas las vacunas se van poniendo, digamos, en el calendario vacunal de la población de mayor riesgo. Pues como en la gripe vacunamos a partir de los 65, a los que tienen infecciones previas, a los que tienen patología respiratoria, pues será similar, puesto que la infección respiratoria es similar. Vamos a darle entrada a Rosa, que quiere hacer una pregunta. Un momentito. Ya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes, tardes. Rosa. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Rosa, que ante todo agradecerle la ponencia, que por eso ha sido mi pregunta. ¿Tenéis previsto volverla a retransmitir de nuevo? Es que he llegado un poco tarde y no he podido enterarme de la explicación completa. A ver, va a ser colgada en YouTube, en el canal, que luego volveré a poner en el chat, que se están colgando todas los talleres que se están haciendo. Ah, de acuerdo. Muy Vale. bien, pues muchísimas gracias. Venga, hasta Gracias a luego. ti, Rosa. Ya a partir de las 19:20, que es el último José María Murillo, ya ahí cerramos las preguntas, ¿vale? ¿Qué hay sobre la segunda oleada? O lo que se llama escenario desfavorable. Bueno, lo he comentado un poco antes. La segunda oleada no se refiere a que sean los mismos pacientes que se infecten otra vez, sino levantar el confinamiento, o digamos, volver a exponer a las personas que no se han infectado y que siguen siendo entonces susceptibles al virus, si no lo hemos conseguido eliminar del todo. Esa sería la segunda oleada, o el episodio, digamos, el escenario desfavorable que puede ocurrir si no conseguimos eliminar el virus antes de abrir el confinamiento. Irene Santos pregunta sobre la afectación del virus en pacientes con enfermedades autoinmunes, o por ejemplo nosotros con la enfermedad de Crohn, ¿no? O la enfermedad inflamatoria en general. Pues la verdad es que aunque en casi todas digamos, las tablas y los estudios se dice que los enfermos inmunocomprometidos, como pacientes con infección VIH o pacientes con enfermedades inmunológicas que han sido tratados, inmunes que han sido tratados con inmunodepresores, trasplantados que necesitan inmunosupresores, son población susceptible para la mayoría de las infecciones, ¿no? Son nuestros enfermos, digamos, estrella. Sin embargo, por lo menos en mi experiencia, no están adquiriendo la infección en mayor medida que el resto de la población. De hecho, si os acordáis de la tabla que hemos puesto, mucho más prevalente pues era la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares, y a la derecha, muy en chiquitito, estaban las enfermedades inmunodepresoras, como se podría considerar a este tipo de pacientes. Sí, sorpresivamente no están siendo muy atacados. ¿Has llegado a indicar alguna del ESMO?
Y di que es un ESMO, porque algunos no lo sabrán. ¿El mismo que te refieres? ECMO, de asistencia que se emplea, por ejemplo, en la cirugía cardíaca, asistencia, No, para nada. porque hay No lo algo hemos usado. sobre eso, ¿no? Pero No lo hemos tampoco, usado ni ¿no? siquiera en pacientes Es críticos. como una técnica de rescate de la insuficiencia. La membrana está corpórea, ¿no? Es lo que se llama. Bueno, es o una plasmaféresis, ¿no? Hay estudios que hablan de la plasmaféresis, que es un recambio del plasma completo, de eliminar todas las sustancias, la citoquina, todas las sustancias proinflamatorias que se usan en algunas enfermedades inmunológicas o hematológicas graves, y de hecho se postulaba de usar en esta infección, pero no, en mi conocimiento no se ha empleado ni siquiera en pacientes críticos. Sobre el ESMO es que se utiliza mucho en cirugía cardíaca, que en definitiva no es más que un circuito artificial, lo explico para quien no sepa qué es un ESMO, ¿no? Es un circuito artificial externo al cuerpo y para oxigenación y limpieza. Es una bomba centrífuga en la que mediante un oxigenador permite que se aporte oxígeno y se elimine CO2. Y se emplea en cirugía cardíaca o en situaciones de espera de trasplante cardíaco, ¿no? Si hay algo escrito sobre eso, yo tampoco tengo conocimiento que en el Virgen del Rocío se haya utilizado. Me imagino que en Madrid sí habrá llegado a utilizarse. ¿Pudiera ser un cuadro ya con neumonía pero aún sin fiebre? No entiendo muy bien la pregunta. Que sí, que sí te puede presentar como neumonía sin haber registrado fiebre. Sí, hay pacientes que pueden no tener fiebre o febrícula solamente y tener una neumonía. De hecho, cuando llega la fase de afectación pulmonar ya han pasado la fiebre. Suelen haberla tenido al principio, en la primera fase de la infección. Irene Santos pregunta, ya estamos llegando al final, Eva. ¿Se sabe si enfermos con herida abierta, ostomía, por supuesto, ya te digo que no, tienen mayor facilidad de contagio? Pues no, porque la máxima, digamos, la transmisión por contacto no necesita que haya una herida, una transmisión porque el virus lo depositas en tus manos y después lo llevas a la boca o lo llevas a las fosas nasales, pero no por una herida en sí no supone mayor facilidad. A ver, una oportunidad para desmentir una fake news. Pregunta Angélica Martín de los Reyes. ¿Es verdad que en el hospital de Valme la mayoría de personal sanitario de séptima planta, estas plantas de infecciosos, se han contagiado? No, para nada. Y, como en toda Gracias a Dios, gracias a Dios. como en todo el personal sanitario, pues hay algunos que se han infectado, pero en general te digo que los primeros fueron por transmisión comunitaria de familias y amigos y después ciertamente pues entre nosotros, ¿no? A veces con los pacientes mantenemos una hiper cobertura y sin embargo muchas veces pues nos relajamos más a la hora de relacionarnos entre nosotros y por ahí sí puede haber sido, y sobre todo también por vía comunitaria, de tu familia, de tu conocido. Pero no todos, vamos, hay pocos, hay, por suerte. Realmente los que se han contagiado incluso menos contacto tenía con los pacientes, menos clínica Claro. asistencial, pues por no decir ninguna, ¿no? ¿Hay un protocolo consensuado en cuanto a tratamientos para que estos hospitales, para que todos los hospitales sea igual? ¿Está el suministro asegurado? Protocolo consensuado, pues cada maestrillo tiene su brillo. Como te he dicho, hay un desconocimiento completo de la infección y entonces estamos aprendiendo a base del día a día. Nuestros mismos protocolos cambian. Las primeras semanas era un poco de loco porque íbamos mirando pues lo que se va haciendo en un hospital, en otro, lo que se ha hecho en China, lo que se ha hecho en Italia, y al final pues un poco con lo que tienes, con lo que a cada uno le ha ido más o menos bien hombre, todo el mundo más o menos en conocimiento de la patogenia de la infección, todo el mundo más o menos hace lo mismo, pero en qué nivel, pues no hay un ensayo clínico y una guía clínica consensuada
en todo el mundo, ni siquiera en todo el país, ¿no? Cada uno un poco va desarrollando el que más se parezca. Y en cuanto a suministro, pues al principio tuvimos problemas porque el Lopinavir, por ejemplo, que es el antiviral que más se usa, pues es un antiviral que teníamos para la infección por el SIDA y muy antiguo, desde el 2012. Entonces ya había apenas nuestros pacientes con SIDA no usan ya ese antirretroviral. Entonces, bueno, pues sí que tuvimos un poquito de atasco a la hora de disponer de él, pero ya en las últimas 10, 12 días no estamos teniendo problemas de suministro de ninguno de los fármacos que estamos empleando. Es verdad que tanto los usos compasivos como los antiinflamatorios de mayor potencia pues necesitan una serie de criterios de inclusión y de exclusión que al ser muy estrictos, pues no todos los pacientes lo cumplen y entonces pues no tendrían indicación. Muy bien, la penúltima pregunta. Como hay similitudes entre el coronavirus y el VIH, ¿puede haber alguna causa de inmunodepresión? El coronavirus, me interpreto que si puede, pregunta si puede Si el causar COVID puede, inmunodepresión. no, eso no se ha visto y no, vamos, hay similitud, pues como en los distintos virus, en su mecanismo de actuación con el huésped, con el humano, pero no en la enfermedad que origina. El VIH afecta a las células del sistema inmune y es por lo que produce la inmunodepresión. El coronavirus afecta a las células pulmonares y produce su infección pulmonar, pero no tiene nada que ver con el sistema inmune. Bueno, la última pregunta que tiene un carácter más general y para acabar con la epidemia, ¿qué tendría mayor relevancia médica y económicamente hablando? ¿Tratamiento efectivo o vacuna? Relevancia, pues es que estás hablando de dos batallas diferentes. El tratamiento es para una vez que ya has adquirido la infección. La vacuna es la que te va a permitir evitar la infección y a efectos poblacionales, como ya os he dicho, pues la vacuna es el mayor recurso preventivo para las enfermedades infecciosas que tenemos. Pero una vez que has adquirido la infección, pues ya lo que tienes que hacer es tratamiento. Muy bien, pues llegamos al final. Hemos sobrevivido 59 a la última hora después ha durado 1 hora y media justa. Agradecerte el esfuerzo tan tremendo que has hecho en la exposición y mucho más posteriormente en la contestación, porque realmente nos ha aclarado muchas cosas. Dar la enhorabuena también a todos los asistentes porque habéis hecho preguntas muy buenas y al margen de todas las fake news, que creo que se denota que hay conocimiento de lo que está sucediendo y se hacen preguntas dianas. De nuevo, gracias María por echar una mano otro día más en la sesión y también en toda la presentación de la doctora León, que ha participado intensamente. Y animar a todos que mañana tenemos otra sesión, esta vez a las 7 de la tarde, y que hablaremos sobre cómo poner suero a los pacientes de una forma muy práctica, que no se os olvidará en la vida. Me lo enseñaron cuando era pequeñito en medicina y ahora, después de 25 años, sigo poniendo el mismo método y nunca ha fallado. Falla si el paciente va mal. Así que un abrazo a todos. Dejamos colgado, María, antes de terminar, voy a ya dejar de grabar. Dejamos